Muy bien. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos, chicos? Ya definimos este concepto de lo que se llama integral de línea de campos escalares, ¿no? Digamos, es el nombre muy rimbombante. Es escalar, es integral de línea o de trayectoria, ¿verdad? De campos escalares. Es decir, que no es más que tomar una curva gamma, ¿no? En general en Rn, una curva suave por pedazos, que está parametrizada por una función suave por pedazos, ¿verdad? En un intervalo a, b, en Rn, es decir, esta es una función suave por pedazos también, vamos a ponerlo, suave por pedazos, que también lo que cumple es que su imagen, ¿verdad? Su imagen, pues es la curva gamma, ¿de acuerdo? Y tomamos una función. Yo he pedido que esté definida sobre la curva, casi siempre está definida sobre un conjunto más grande, ¿verdad? Pero en principio debe estar definida sobre la curva, una función de Rn en R, y lo que le vamos a pedir es que sea continua, ¿verdad? Aquí, para no meternos en problemas, le vamos a pedir que sea continua, y entonces definimos lo que llamamos la integral de la función f sobre la curva gamma, según la parametrización de gamma, ¿verdad? Y esto de poner esta diferencial de gamma entre barras, pues tiene que ver con la forma en que la definimos, ¿verdad? Y que, bueno, es una integral, ¿verdad? La integral de AB, de f evaluada en la parametrización, o f compuesta con la parametrización, por la norma de la derivada de t, ¿verdad? Y esto es un poco lo que decíamos que es como lo que simboliza esto, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto algunas propiedades, hay dos propiedades que tienen que ver con la aritmética de las funciones, ¿verdad? Si tengo un par de funciones definidas sobre la curva gamma, entonces se porta bien esta integral con la aritmética de las funciones. Y otra propiedad que tiene que ver, algo así como con la aritmética de las curvas, ¿verdad? Porque pues ya habíamos dicho que también podíamos como sumar curvas, ¿verdad? Unir curvas. Entonces, también se porta muy bien, y ese es un resultado, decíamos, muy importante, ¿verdad? Porque básicamente lo que nos dice es que si yo tengo una función definida sobre dos curvas, ¿verdad? Que se pueden sumar o que se pueden unir, y que quiero calcular la integral con respecto a la parametrización que tendríamos para esta curva, pues lo que dice es que no nos preocupemos tanto en tratar de calcular esta parametrización, ¿verdad? Que basta con que integremos sobre la curva gamma según la parametrización gamma minúscula que tengamos de esta curva, más la integral sobre la curva delta, ¿verdad?, de la función f según la parametrización que ya hubiéramos tenido de la curva delta, ¿no? Entonces, este es muy práctico, ¿verdad? Entonces, no nos tenemos en general que preocupar cuando tengamos curvas, unamos o unimos curvas, ¿verdad? No tenemos por qué preocuparnos de encontrar explícitamente quién es esta parametrización, ¿verdad? Con que tengamos una parametrización de cada pedazo, entonces podemos calcular la integral sobre esa unión de curvas, ¿verdad? Calculando simplemente las integrales sobre cada pedazo y usando la parametrización que tengamos de cada pedazo, ¿verdad? Entonces, en términos prácticos, es muy útil este resultado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora vamos a ver otra propiedad que ya más o menos les platicaba la clase pasada, y que tiene que ver con el hecho de que, como que esto de que tomemos el valor absoluto de la derivada, ¿verdad? Como que lo importante nada más es la magnitud, ¿no? Realmente no importa mucho la orientación, ¿verdad? Sí, entonces vamos a formular un resultado que de alguna manera nos dice que incluso tampoco depende de con qué rapidez estemos recorriendo la curva. Es decir, si la recorremos más o menos un poco más rápido, un poco más lento, eso no afecta a esta integral.
Eso sí, como que tenemos que hacer un recorrido esencialmente igual, en el sentido de que, ¿cómo lo diré? De que podemos encontrar una reparametrización, de que solo estamos haciendo un cambio de parámetro, no, y solo eso, es decir, bajo cambios de parámetro, esta integral no cambia, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a formular la proposición así de manera más formal, y este resultado también es muy importante, ¿verdad? Y dicen lo siguiente. Entonces, vamos a tomar una curva en Rn, ¿no? Una curva en Rn, como siempre, suave por pedazos, y f, una función, como siempre, ¿verdad? Continua, ¿no? Como siempre. En algún momento dejaré de escribir estas hipótesis. Entonces, yo digo que si voy a tomar dos parametrizaciones, es decir, si gamma minúscula es una parametrización, ¿sí?, de la curva gamma, es decir, si esto es una parametrización también suave por pedazos, ¿verdad? Si esta y esta, tomo dos parametrizaciones. Una sobre un intervalo A, B y otra sobre un intervalo C, D, ¿verdad? ¿Sí? Si ambas son parametrizaciones de la misma curva gamma, ¿de acuerdo? Parametrizaciones de gamma, ambas, que voy a suponer que existe una relación entre ellas, es decir, que solo es un cambio de parámetro muy sencillo lo que estamos haciendo entre una y otra. Y eso, ¿cómo lo digo? Tales que, ¿qué? Si son dos parametrizaciones tales que existe una función alfa entre los dominios, ¿verdad? En este caso voy a hacer de C a D en AB, ¿sí? Si existe una función, esto voy a suponer que es una biyección, ¿verdad? Si es una biyección de clase C1, ¿sí? De clase C1, es decir, con derivada continua, ¿verdad? Con esta propiedad que relaciona a las dos parametrizaciones, con la propiedad de que, ¿sí? Con la propiedad de que, precisamente, por ejemplo, gamma o delta, la podemos obtener componiendo esta función alfa con gamma, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo que llamamos como una reparametrización, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que delta es una reparametrización de gamma, ¿de acuerdo? Entonces, geométricamente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues tengo un par de parametrizaciones, una en el intervalo CD, ¿sí? Esta es delta, otra parametrización en el intervalo A, B, ¿sí? En el intervalo A, B, esta es gamma, gamma minúscula, ambas parametrizan a la curva gamma, ¿verdad? Ambas parametrizan a la curva gamma. Y bueno, si hay una forma como si una es reparametrización de la otra, ¿verdad? Hay una biyección entre estos intervalos, ¿verdad? Sí. Que, bueno, hay dos posibilidades de que sea una biyección derivable, ¿no? Es decir, que sea una función creciente o una función decreciente, ¿verdad? Lo cual tiene que ver con el signo de la derivada, ¿no es cierto? Entonces, si existe esta relación, es decir, si delta la puedo rescatar, primero yéndome con alfa y luego con gamma, es decir, delta es igual a gamma compuesta con alfa, entonces, ¿sí? Entonces, la integral, ¿sí? Lo que vamos a hacer es concluir, a ver, déjenme quitar esto para que pongamos la conclusión, ¿no? ¿Sí? Lo que vamos a concluir, es decir, con la propiedad de que decíamos que delta es igual a gamma compuesta con alfa, si esto pasa, ¿verdad? Entonces podemos estar seguros de que la integral de f sobre la curva gamma, usando la parametrización delta gamma, es lo mismo que la integral de f
sobre la curva gamma usando la parametrización delta. Es decir, nos da exactamente lo mismo. No importa, ¿verdad? Y les digo, esta propiedad, ¿no?, de que delta y gamma estén relacionadas de esta forma, pues lo que es lo que llamamos una reparametrización. Es decir, la integral no depende o permanece invariante bajo reparametrizaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y incluso son reparametrizaciones que no importa si cambian el sentido, ¿verdad? ¿Sí? Un corolario de esto, ¿sí? Lo voy a poner de una vez, un corolario de esta proposición, porque un ejemplo de una delta que satisface esto, no sé si recuerdan, es tomar la curva menos gamma. ¿Recuerdan quién es la curva menos gamma, no? Sí, voy a poner el corolario lo que dice es que la integral de f, usando la parametrización menos gamma, ¿verdad?, es lo mismo, ¿sí?, que la integral de la función sobre la curva usando la parametrización gamma, ¿no? Y aquí queda muy claro que esta parametrización es una reparametrización de esta, ¿verdad?, que lo único que hace es cambiar el sentido en el que recorre la curva, ¿verdad? Entonces, para efectos de la integral, pues no nos importa, ¿verdad?, que la recorra en un sentido o la recorra en otro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y es un caso particular, ¿verdad? Porque recuerden que menos gamma de t, ¿sí?, no es más que gamma de a más b menos t, ¿verdad? Es decir, la reparametrización menos gamma está definida en el mismo intervalo a, b, ¿verdad? Se definía en el mismo intervalo a, b, de tal manera que aquí es aplicar la proposición con una alfa, con la función alfa, que está definida del intervalo a, b, en el intervalo a, b, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dada por quién? Pues la función, precisamente, alfa de t igual a más b menos t, ¿verdad? Esta es la biyección que tenemos entre los dos, entre el intervalo AB consigo mismo, que es una biyección de clase C1 y que lo único que hace es invertir, ¿no?, el recorrido de alguna forma. ¿Sí está bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver cómo pues, va a ser la prueba de la proposición, ¿verdad? La prueba de la proposición. Entonces, sí, vamos a ver que como alfa, estamos diciendo que es una biyección de clase C1, es una biyección entre el intervalo C, D con el intervalo A, B, es una biyección de clase C1. Pues solo hay dos posibilidades, ¿verdad? Que alfa sea una función creciente o que alfa sea una función decreciente, ¿verdad? De hecho, para eso solo hace falta suponer que alfa es continua, ¿verdad? Toda biyección continua entre dos intervalos o es una función creciente o es una función decreciente, ¿verdad? Eso se prueba en cálculo 1, ¿no? Entonces, como esta alfa es una biyección más que continua, ¿verdad? Entonces, hay dos posibilidades. La derivada de alfa, ¿sí? La derivada de alfa, ¿cómo se comporta? Lo voy a poner así. Alfa prima de S es mayor o igual que 0 para toda S en el intervalo C, D. Esta es una posibilidad. O la otra es que la derivada sea, es decir, que sea creciente o que sea decreciente, ¿verdad? Es decir, que la derivada sea menor o igual que 0 para toda S en el intervalo C, D. Es decir, existen estos dos casos, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Hay dos casos. Está el caso 1 y el caso 2. Entonces, voy a hacer la prueba del caso 2. El caso 1, de hecho, es hasta más sencillo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba en el caso 2, ¿no? Entonces, supongamos, voy a hacer el caso en que la derivada es menor o igual que 0, ¿no? Para toda S en el intervalo C, D.
¿De acuerdo? En este caso se tiene que, ¿qué? Fíjense, en este caso se tiene que, ¿quién debería de ser alfa de C? ¿Quién debería ser alfa de C, chicos? Dado que tiene que ser una biyección entre el intervalo CD y el intervalo A, B, y la función es decreciente, entonces alfa de C debe de ser B, ¿verdad? Debe de ser B, y alfa de D debe de ser A, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Sí? Por ser una función decreciente, ¿verdad? En este caso, pues la función alfa tiene que ser una función decreciente y como es una función biyectiva, pues eso tiene que suceder, ¿verdad? Entonces, ok, bueno, por tanto, aquí ya nada más vamos a hacer una cadenita de resultados. La integral, ¿sí? Por definición, ¿quién sabemos qué es? La integral sobre gamma de f según la parametrización gamma minúscula. Recuerden que por definición, esto es la integral de a b, ¿de quién? De f en gamma de t por la norma de gamma prima de t, ¿verdad? Esto es por definición. Ah, pero fíjense que tenemos una función, la función alfa, recuerden, ¿no? La función alfa es una biyección, recuerden que alfa es una biyección justo entre el intervalo CD y el intervalo A, B, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar, ¿qué cosa? Esta integral la podemos cambiar ¿por quién? Precisamente por el teorema, bueno, que vimos desde cálculo 2, ¿verdad? El teorema del cambio de variable, ¿no? Haciendo un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable estaríamos haciendo, chicos? ¿Qué cambio de variable haciendo, diríamos, haciendo el cambio de variable? ¿Cuál? Haciendo el cambio de variable, ¿cuál haríamos? Ah, pues haríamos t igual a alfa de s, ¿no? Si hacemos el cambio de variable t igual a alfa de s, esta integral, ¿cómo nos queda, chicos? Esta integral, la integral de AB, ahora sería la integral de dónde a dónde. Pues sería la integral, precisamente, dado que esto es alfa, ¿no? Recuerden, este es alfa de D, y esto es alfa de C, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos queda ¿quién? Pues la integral de D a C, ¿verdad? ¿De quién? Bueno, pues de F, de gamma, ahora en lugar de T ponemos alfa de S, ¿verdad? Por la norma de gamma prima, ¿sí? De alfa de S, ¿no? Estamos cambiando T por alfa de S. Y bueno, de aquí, de este cambio de variable, ¿quién sabemos que es la diferencial de T? Esto implica, ¿no? Como sabemos hacer nuestros cambios de variable, que la diferencial de T es alfa prima de S, ¿verdad? Entonces esto queda así como alfa prima de S, ¿no? Esto es lo que nos diría el teorema del cambio de variable, ¿no? Para el caso real, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, no hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, recuerden que esto, por ejemplo, si cambio la integral de D a C, la cambio por la integral de C a D, le tendría que poner un signo menos, ¿verdad? Hay un signo menos, ¿no? Pero ese signo menos, para no escribir demasiado, la voy a escribir entonces así, es la integral de C a D, entonces tengo que ponerle un signo menos, pero ese signo menos se lo voy a poner de una vez. ¿A quién se lo voy a poner? Bueno, aquí voy a tener, si se dan cuenta, esto que está aquí, de una vez también, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿quién es, chicos? Esto, gamma compuesta con alfa, pues ya dijimos que eso sería delta de S, ¿no? Aquí ya sería delta de S, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense, bueno, lo voy a escribir así, esto es gamma prima en alfa de S, la norma, y el signo menos por el cambio de los límites de integración, pues se lo voy a poner aquí de una vez, ¿verdad? ¿Estamos?
¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Y esto que está aquí, chicos, dado que precisamente estoy haciendo el caso en que la derivada es negativa, ¿verdad? Este que está aquí, pues en realidad coincide con ser el valor absoluto de alfa de prima de S, ¿sí o no? ¿Verdad? Su valor absoluto es menos alfa prima de S, dado que alfa prima de S es menor o igual que cero, ¿no? Y si ya tengo aquí su valor absoluto, pues entonces ahora todo lo puedo poner junto, ¿no? Y entonces sería ¿quién, chicos? Esto sería la integral de C a D, ¿de quién? Bueno, pues aquí sería F en delta de S por quién, fíjense. Este valor absoluto, entonces ya lo puedo poner así, ¿verdad? Ya puedo poner gamma prima en alfa de S, ¿sí? Por alfa prima de S, ¿sí o no, chicos? Este es un escalar que sale como valor absoluto, ¿verdad? Entonces, en realidad lo estoy metiendo ahorita, ¿no? Esto es de S. Sí está bien, chicos. Hasta ahí vamos bien. Y bueno, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente hoja. Sí. Pues esto ya está bonito, ¿verdad? Porque pues esto termina siendo la integral de CAD de F en delta de S. Y pues seguramente todo el mundo reconoce que aquí adentro lo que tenemos es ¿quién? Es la derivada, la norma, de la derivada de la composición de, de la composición de gamma con alfa, ¿no? De S. ¿No es cierto? Es decir, esto no es más que la integral de C a D, ¿verdad? De F en delta de S. Y esto, pues esta composición, pues ya dijimos que es delta, ¿verdad? O sea, esto es delta prima de S, pues de S, ¿verdad? Pero esto que está aquí es justo la definición de la integral sobre gamma de la función f según la parametrización delta. ¿No es cierto, chicos? Y ya, ¿no? Con esto acabamos la prueba de que son iguales las integrales, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Sí, todo bien hasta ahí, chicos. No, ninguna cosa oscura que no se entienda. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, esta es otra de las propiedades, ¿verdad? Esta es otra de las propiedades importantes. De hecho, es la última propiedad importante, ¿no? Les digo, la integral de línea de un campo escalar no importa cómo lo recorramos, mientras recorramos esencialmente la misma curva, ¿verdad? Entonces, es invariante bajo reparametrizaciones, incluso bajo reparametrizaciones que inviertan el sentido del recorrido de la curva. Y ya nada más para terminar, quiero que, a ver, recordemos, para terminar sobre este concepto, ¿verdad? Que no hay mucho más que decir. Eh, Seguramente todo el mundo se acuerda, a ver, nos debemos de acordar de esto, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que cuando yo tenía una función definida en un intervalo a, b, una función f, una forma de calcular el promedio, o de decir quién sería el promedio de los valores de la función sobre este intervalo, era por medio de quién, chicos? ¿Cómo podíamos calcular el promedio de los valores de f sobre el intervalo a, b? ¿Se acuerdan quién era? Como en cálculo 2, a lo mejor sí todo el mundo vio esto, que hay un número que bien podemos interpretarlo como el promedio. De hecho, ahora para funciones de RNNR también lo hicimos para rectángulos, ¿no? Si yo tenía una función, definida sobre un rectángulo, digamos, ahora una función, por ejemplo, de R2, una función f de R2NR, ¿de qué manera podíamos calcular el promedio? Acá, ¿verdad, Fernando? Era esto, ¿no? Era 1, bueno, de hecho ese es el teorema del valor promedio, pero el valor promedio sería ¿verdad? 1 entre b menos a por la integral de a b de f de x, ¿no?
Y claro que esto, si f era continua, se podía probar que era igual al valor de f en alguna xi, ¿verdad? Eso es lo que decía el teorema del valor promedio. Precisamente por eso se llama el teorema del valor promedio, porque este es el valor promedio, ¿verdad? Y si la función es continua, entonces el valor promedio se alcanza, ¿verdad? Se alcanza en algún punto, se toma en algún punto. Y era algo análogo, ¿no? Para funciones de Rn en R, ¿cuál es el valor promedio? Es decir, si yo tomo todos los valores de f, ¿cómo calculaba yo el valor promedio? El valor promedio de f sobre todos los puntos del rectángulo. Ah, pues también era algo parecido, ¿verdad? El valor promedio era 1 entre la medida del rectángulo multiplicado por la integral de f sobre el rectángulo, ¿verdad? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que está aquí, ¿verdad? Es la integral sobre el intervalo, 1 entre la medida del intervalo por la integral de f sobre el intervalo, ¿verdad? ¿Sí está claro? Entonces, a ver, chicos, ¿cómo anda su intuición? Si ahora tengo un problema que me diga, si yo tengo una curva, ¿no? Tengo una curva gamma, ¿sí? Una curva gamma, y sobre esta curva gamma tengo definida una función f de los reales, ¿no? ¿Cuál creen que debiera de ser, qué número debería de representar el valor promedio, ¿sí? El valor promedio de f sobre los puntos de la curva? A ver, ¿cómo anda su intuición? ¿Cuál debería de ser ese número que de alguna manera nos representaría el valor promedio, ¿sí? De los valores de f, ¿cuál sería el valor promedio? Eso, ¿verdad? Es tomar la longitud, en lugar de las medidas, ¿no? En lugar de la medida del rectángulo o la longitud del intervalo, ¿verdad? Pues es algo así como tomar 1 entre la longitud de la curva, ¿verdad? Multiplicado por la integral de f sobre la curva, de acuerdo con una parametrización bonita, ¿verdad? Una parametrización que no vaya a recorrer mi curva o pedazos de mi curva más de una vez, ¿no? Una parametrización bonita, ¿verdad? Una parametrización casi inyectiva. Si yo tomo una parametrización casi inyectiva, este número debería de ser el valor promedio. Y si no recuerdo mal, creo que en los problemas hay que demostrar que, bueno, como estamos suponiendo que siempre f es continua, pues que esto coincide con ser f en gamma de algún punto de la curva, ¿verdad? Es decir, en algún punto de la curva, es decir, f en un punto xi, donde este punto xi, ¿verdad? Donde este punto xi tendría que ser un punto de la curva gamma, ¿no? Este sería como un equivalente al teorema del valor promedio para integrales sobre curvas, ¿verdad? No estoy seguro si lo incluí en la lista de problemas, pero si no, pues a ver, prueben este resultado, que no debe ser nada difícil, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? De hecho, por ahí les puedo platicar una forma de convencernos, digamos, de por qué este número efectivamente es una forma de calcular el promedio. Sí, todo el mundo lo cree. O sea, más o menos sabrían por qué llegar a la conclusión de que este número debería de ser eh, sí, intuitivamente, ¿verdad, Silgi? Intuitivamente, ¿no? Es más o menos sencillo, es más o menos. Pues como siempre lo hemos hecho, ¿no? Como de la misma forma que dedujimos estas fórmulas, tanto para el caso de funciones de Rn en R, como, bueno, para el caso particular de las funciones de Rn en R, o el caso general de las funciones de Rn en R, no sé si se acuerdan que lo que hace uno es dividir, ¿no? En partes iguales, ¿verdad? Subdividir, ¿sí? O por el mismísimo teorema, ¿verdad? Del valor promedio, ¿no? Pero bueno, podemos dar, digamos, un argumento bastante intuitivo, ¿verdad? Esta prueba sí sale por el teorema del valor promedio para funciones de R en R. Esa prueba sí sale, ¿verdad?
Pero ¿por qué intuitivamente este número debería de ser una forma de representar el valor promedio de f sobre los puntos de la curva? También se puede dar un argumento, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer? Una idea, miren, una idea más o menos así general, la doy rápido. Es igual como le hicimos con los rectángulos, o como le hicimos con un intervalo en el caso real, ¿no? Dividamos nuestra curva, digamos, en K pedazos de la misma longitud, ¿no? Dividamos nuestra curvita en K pedazos, ¿no? En K pedazos de la misma longitud. ¿De acuerdo? Llamémosle gamma I, ¿sí? Llamémosle gamma I a cada pedacito, ¿no? Gamma I, y supongamos, ¿no? Que la longitud de cada gamma I es una késima parte, es decir, esto comparado con toda la longitud de la curva, es una késima parte, ¿verdad? Es decir, esto es 1 entre K. Que cuando yo divido las longitudes es dividir en K longitudes iguales. ¿Estamos? Entonces, les digo, y supónganse que la parametrización gamma es una parametrización bonita, ¿verdad? Es una parametrización casi inyectiva, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese supuesto, fíjense, ¿qué es lo que harían? Bueno, pues ahora tómense un punto sobre cada pedacito, ¿no? Un punto sobre cada, una xi i, digamos, un vectorcito xi i en el pedacito, gamma i, ¿verdad? Y entonces, pues si evaluamos f, encontramos el valor de f en cada punto de este pedacito, pues digamos que sacar el promedio de los valores de la función en cada uno de estos puntos, pues es esto, ¿verdad? Es, pues, tomar f de xi1, etcétera, ¿no? Tomar los valores de la función en estos puntos y dividirlos entre k, ¿verdad? Sí, y este es un promedio pues, de los que conocemos, ¿verdad? De los valores de la función, pero entre más hagamos una subdivisión más fina, si hacemos cada vez una subdivisión más fina, es decir, tomamos k cada vez más grande, ¿verdad? Pues esto nos va a dar una buena muestra de puntos sobre la curva, ¿verdad? Y digamos que sería una buena manera de saber el promedio de los valores de la función, ¿verdad? Algo así como cuando k tiende a infinito, ¿no? Si esto tuviera límite, ¿no? Si esto tuviera límite cuando k tiende a infinito, pues como que este valor límite debiera ser el valor promedio, ¿no es cierto? Todo el mundo estaría de acuerdo en que este número L, si existe este límite cuando k tiende a infinito, pues entonces tendría todo el derecho de llamarse el valor promedio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero vamos a ver efectivamente a quién se aproximan estos valores, ¿sí? Vamos a ver a quién se aproximan estos valores f de, vamos a ver cómo podemos reescribir, ¿no? Este promedio, ¿sí? Este promedio, observen que lo puedo escribir de la siguiente manera. Es exactamente la misma idea que hemos venido aplicando en todos los casos. Esto, si se dan cuenta, pues es f de xi1 por 1 entre k, etcétera, ¿no? Lo puedo escribir así, ¿verdad? Hasta f de xk por 1 entre k. Es una manera de reescribirlo. Y esto, bueno, lo puedo escribir precisamente como f de xi1, ¿sí? F de xi1 por lo que decíamos, el 1 entre k, pues no es más que la longitud del pedacito gamma 1, lo puedo reescribir así, ¿verdad? Esto dividido entre la longitud de toda la curva gamma, etcétera, ¿no? El 1 entre k lo puedo cambiar de esta manera, f de xk, por, podríamos poner la longitud del gamma k, entre la longitud de toda la curva gamma, que bueno, a final del día, pues esto no es más que 1 entre la longitud de gamma, ¿sí? Que multiplica a f de xi1
Ujú. Por la longitud de gamma 1, etcétera, ¿no? Hasta f de xi k por la longitud del gamma k. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Verdad? Este número, este promedio, pues sí coincide con ser esto, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien. Ujú. Entonces, fíjense, ahora, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, dado que estamos suponiendo, les digo, que gamma es una bonita parametrización, ¿verdad? Que gamma es una bonita parametrización de la curva gamma. Por ejemplo, cada punto xi i, ¿no? De hecho, cada punto, esta partición que hice de la curva, ¿no? Por un lado se corresponde con una partición del intervalo a, b, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, puedo tomar una partición del intervalo a, b, lo voy a poner así, una partición del intervalo a, b, en donde cada pedacito, digamos, cada subintervalo, ti menos 1 ti, justo la imagen de este subintervalo, pues sea el, el pedacito gamma i, ¿no? ¿Verdad? Y de hecho, el punto xi i, recuerden que tomé un punto xi i en cada punto, en cada pedacito gamma i, este punto xi i pues, se puede ver como gamma de xi i, ¿verdad? En donde el xi i, ya sin corrito, es un punto en el intervalo ti menos 1 ti, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? De tal manera que, fíjense, y ahora, por otra parte, estas longitudes, ¿por quién las puedo aproximar? Entonces, si cada pedacito gamma i es la imagen de esto, cada una de estas longitudes, ¿verdad? Entonces, en general, esto se va a parecer mucho a quién. Bueno, a 1 entre la longitud de gamma, ¿sí? ¿Por quién? Bueno, en lugar de escribir si 1 gorrito, pues pongo gamma de si 1, y la longitud de la curva gamma 1, pues esa la puedo poner, o la puedo aproximar por gamma de T1 menos gamma de T0, ¿no? Y así nos vamos, ¿verdad? Así nos vamos hasta F evaluado en gamma de un psi K, ¿verdad? Así, y la longitud del intervalo o la longitud de la curva gamma K, pues la puedo poner como el, la norma, ¿verdad? Del gamma del TK, que es el último punto, menos gamma del TK menos 1, ¿verdad? Gamma del TK menos 1. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? En estas aproximaciones vamos bien. Sí. Y entonces, pero ¿recuerdan quiénes eran estas? Es decir, la longitud gamma de ti, de este vectorcito, en realidad, cuando estoy tomando particiones muy, muy, muy pequeñas, en realidad se puede cambiar por quién. Esta longitud se puede cambiar por la norma de la derivada en algún punto, ¿verdad, Bruno? La norma de la derivada de gamma en algún punto xi i, de hecho puedo tomar el mismo punto, multiplicado por ti menos 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Así. De tal manera que entonces estas sumas se parecen mucho, ¿verdad? Estas sumas se parecen mucho a 1 entre la longitud de gamma, ¿sí? ¿Por quién? Bueno, pues ahora sí ya nos va a quedar algo que vamos a reconocer, ¿verdad? De hecho, ya voy a usar la notación sigma de una vez, ¿no? O sea, va a ser la suma desde i igual con 1 hasta k, ¿de quién? Pues de f de gamma en xi i, ¿no? Algo está pasando con mi plumita, quién sabe qué pasó. Algo había pasado. Gamma de xi i, ¿verdad? Y aquí puedo poner la norma de la derivada en xi i precisamente por ti menos 1,
¿De acuerdo? Y bueno, pues ya, esto sí ya nos queda claro precisamente que esto se aproxima mucho ¿a quién? A 1 entre la longitud de gamma y esto que está aquí, pues son sumas de Riemann, pues ¿de quién, chicos? Pues de la integral, ¿verdad? Estos son las sumas de Riemann de la integral, ¿verdad? De A a B, de F de gamma de T por la norma de gamma prima de T, ¿verdad? Esto es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo. Es decir, y esto que está aquí, pues no es más que 1 entre L de gamma por la integral de F sobre gamma según la parametrización gamma, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, entonces este es el número que decimos al que se aproximan estas sumas, ¿verdad? Estos promedios se aproximan a un valor L, claro que sí, ¿verdad? ¿A qué valor L se parecen mucho? Pues a este, ¿verdad? Este es el valor al que se aproximan esos promedios parciales, ¿verdad? Por eso a este número le vamos a llamar el promedio de los valores de la función sobre la curva gamma, ¿verdad? Y recuerden, siempre claro, suponiendo que gamma es una buena parametrización, es decir, que es casi inyectiva, ¿no? Que es lo mismo que te pedíamos cuando queríamos calcular la verdadera longitud de la curva, ¿verdad? Que la parametrización fuera una parametrización que es casi inyectiva. ¿Sí está bien, chicos? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿O ya, ya los dejé noqueados de entrada? Todo bien, muy bien, Julia. Ok, bueno, entonces, bueno, y esto es realmente lo más importante de lo que vamos a hablar de la integral de línea de campos escalares. Realmente no hay mucho más que decir de la integral de línea de campos escalares, es decir, de funciones de Rn en R definidas sobre una curva, ¿sí? Entonces, estas son todas las propiedades más importantes que queríamos resaltar y que vamos a usar. Y bueno, pues entonces ahora lo que sigue es hablar de integrales de funciones sobre curvas, pero no funciones escalares, sino funciones vectoriales, o como se suele decir, de campos vectoriales, ¿verdad? Es decir, vamos a seguir teniendo una curva gamma en Rn, suave por pedazos, ¿verdad? Una curva suave por pedazos, parametrizada por una función suave por pedazos, ¿sí? Es decir, una función de esta suave por pedazos, que sí, seguimos suponiendo que parametriza a la curva, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora lo que vamos a suponer es que tenemos una función que está en cada punto de la curva, ¿verdad? Que en cada punto de la curva nos asocia otro vector, ¿verdad? Es decir, de hecho, fíjense que o sea, este es presente la idea de campo vectorial, ¿verdad? En cada punto nos asocia un vector. Los puntos aquí, los elementos de Rn los interpretamos como puntos y los elementos de acá los interpretamos como vectores, ¿verdad? Es decir, f de x lo vamos a pensar, si yo tengo la curva, ¿verdad? Si yo tengo la curva aquí gamma, ¿sí? Si aquí tengo la curva gamma, y este es el punto x, ¿no? ¿Sí? Para nosotros f de x a lo mejor va a representar como una especie de flechita, ¿verdad? Un vector que está actuando en este punto X, ¿no? Una fuerza. Casi siempre vamos a pensar en una fuerza. Pero bueno, también puede ser un campo de velocidades de un fluido, ¿verdad? Por ejemplo, este puede ser el punto X y aquí puede ser, la flecha puede representar la velocidad de un fluido, ¿verdad? Que hay en el punto X. Alguna cosa de ese estilo. En general se llaman campos vectoriales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Uh-huh. Y entonces, fíjense, vamos a hablar de un concepto que se usa en física, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo siguiente. El concepto de trabajo. A lo mejor, a ver, seguramente los que estudian física, pues esto ya están más familiarizados con esto del concepto de trabajo.
De hecho, cuando ustedes aplican en una distancia, sobre una distancia D, ¿no? A ver si todos estamos de acuerdo, a lo largo de una distancia D, aplican una fuerza. Ahorita voy a pensar nada más como en la magnitud de la fuerza. F es un escalar y es la magnitud de una fuerza que aplican a lo largo de toda esta distancia D sobre un objeto, ¿verdad? Pues ¿a qué le llaman el trabajo? El trabajo básicamente es multiplicar la magnitud de la fuerza por la distancia en la que están aplicándola, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso, chicos? Uh-huh. Esto es lo que le llaman el trabajo, ¿no? El trabajo realizado, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho, fíjense, eh, si piensan ¿cómo se llama? En un objeto que se mueve bajo la influencia, ¿no? De una fuerza F que se le está aplicando y se mueve a una distancia D, pues entonces dicen que el trabajo realizado por esa fuerza, la fuerza del motor, digamos, el motor de un carrito, qué sé yo, ¿sí? Pues entonces dicen que el trabajo está dado por esto, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza del motor, ¿no? De hecho, ahora fíjense, vamos a tratar un poco de generalizar, si digamos, si el movimiento se realiza en una recta así, ¿verdad? Pues está muy fácil calcular, solo tenemos que ver la magnitud de la fuerza que estamos empleando, ¿verdad? Y así calculamos el trabajo realizado. Pero, por ejemplo, si yo ahora tengo dos puntos en el plano y supongo que mi movimiento se realiza en el plano, ¿verdad? ¿Sí? Pues bueno, y también pienso que la magnitud, ¿sí? Que mi fuerza está actuando en la misma dirección, ¿verdad? Si la fuerza está actuando, mueve un objeto y ese objeto se mueve por la acción de una fuerza que se mueve exactamente en la misma dirección, pues basta con que siga yo pensando en la magnitud de esa fuerza y ahora pues multiplicar pues la distancia recorrida, que la puedo pensar como la norma de Q menos P, ¿verdad? ¿No es cierto? Esto sería una forma de calcular el trabajo, ¿verdad? En donde F sigue siendo, aquí lo voy a multiplicar, les digo, son escalares, ¿verdad? Esto sigue siendo la magnitud de la fuerza que estoy aplicando y estoy suponiendo que estoy aplicando la misma fuerza sobre todo el trayecto, ¿no? Toda la trayectoria que me llevó de aquí a acá siguiendo esta línea recta. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Los chicos de física siguen estando de acuerdo conmigo o ya les dije algo chueco desde el punto de vista de los físicos? ¿Todo bien? Muy bien, qué bueno que no he dicho una barbaridad. Entonces, ahora fíjense que, bueno, si un objeto se mueve, ¿no? Si ya se mueve en el plano, ¿no? Fíjense que además de la fuerza que tiene el motor, ¿no? Digamos, si es un carrito, pues tiene su motor y aplica una fuerza constante. Ya si nos movemos, por ejemplo, en este plano, hay otra fuerza que está actuando. Hay otra fuerza que está actuando aquí, ¿no? Ya si pensamos, por ejemplo, que el carrito sube, pues a lo largo de todos estos puntos, en todos estos puntos hay una fuerza que está actuando, que se llama la fuerza de la gravedad, ¿no? ¿Verdad? De hecho, para efectos así muy sencillitos, como cuando se estudia el tiro parabólico, podemos pensar que a escalas muy pequeñas la fuerza de la gravedad es constante, ¿verdad? Y en cada punto lo podemos representar por un vector de esta forma, ¿no? De la misma magnitud, ¿no es cierto? Es decir, la función F, el campo de fuerzas es que en cualquier punto XY es algo de la forma 0, menos G, ¿verdad? Donde G pueden decir que es la constante gravitacional, ¿no? Entonces, la fuerza que está actuando aquí, ¿sí? Y eso pasa en cada punto, ¿no? En cada punto, pues hay una fuerza. Entonces, fíjense que además de esta fuerza
del motor, ¿no?, que mueve nuestro objeto, hay otra fuerza que está actuando sobre el carrito, ¿verdad?, o sobre el objeto que se mueve, ¿no? Y es la fuerza de la gravedad. Y en ese sentido, esta fuerza también está actuando, ¿verdad? También está realizando un trabajo, ¿no es cierto? ¿Verdad? También está realizando un trabajo. De hecho, aquí, por ejemplo, la fuerza, aquí hay ya una especie de diferencia. La fuerza de gravedad, en una situación de este estilo, está actuando en contra del movimiento del objeto, ¿verdad? Pero está realizando un trabajo, ¿todo el mundo está de acuerdo? De hecho, fíjense que analizando todas las posibilidades, hay otra posibilidad, es que si mi punto P y Q, ¿sí?, si mi punto P y Q están así en una línea paralela, ¿sí?, en una línea paralela, ¿sí?, entonces, la fuerza de la gravedad, ¿no?, supóngase que, bueno, el objeto se está moviendo sobre una carreterita, ¿verdad?, sobre una especie de carretera, ¿sí? Entonces, como que la fuerza de gravedad aquí no actúa en contra ni a favor, ¿verdad? Porque hay una posición en la que sí actúa a favor, ¿no? Si yo pongo los puntos así, si yo pongo el punto P aquí y el punto Q acá, ¿verdad?, el punto P y Q aquí, pues el objeto, ¿no?, aquí la fuerza sigue actuando, la fuerza de gravedad, pero en este caso diríamos que la fuerza de gravedad está actuando a favor del movimiento, ¿no? Bueno, dadas estas tres situaciones, ¿verdad?, pues siempre decimos que, de todas maneras, el campo de gravedad, el campo de fuerzas de gravedad, también está realizando un trabajo, ¿no, chicos? Y entonces, ¿cómo calcularían el trabajo que está realizando el campo de gravitatorio en una situación como este estilo? Está por ahí, les digo, pues el trabajo realizado por el motorcito o cualquiera que sea la fuente que proporcione el movimiento de mi objeto, pero bajo ese objeto en movimiento, pues les digo, también está actuando la fuerza de gravedad. ¿Y cómo calcularían el trabajo realizado? Pues no por el motor, sino ahora por la gravedad, ¿no? Por la gravedad, ¿cómo calcularían el campo de fuerzas? A ver, chicos, ¿estaría dado por quién? Ah, pero fíjate que entonces, aquí siempre hablaba de la magnitud, ¿verdad, Bruno? Esta era la magnitud de la fuerza. Ahora fíjense que entonces, pues entonces, a ver, si ahora esta es la fuerza, pero como vista como un vector. Exacto, ¿verdad? Exacto, exacto. Es decir, de esta fuerza de gravedad, por ejemplo, si el objeto se mueve de aquí para acá, ¿sí?, si el movimiento va en esta dirección, como que tengo que sacar la componente, ¿verdad?, la componente de esta fuerza en la dirección del movimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso es lo que dice Joshua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo calculan la componente de este vector F? Este es el vector F en la dirección del vector Q menos P, ¿verdad? Esto piénselo como el vector Q menos P, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se sacaba eso, chicos? ¿Cómo saben cuál es la F seno de teta? Pues pensando en el ángulo, ¿verdad? Si pienso en el ángulo. Y eso nos llevaba a una fórmula, ¿no? Finalmente creo que todo el mundo sabe que si yo quiero sacar, a ver, de sus cursos de geometría analítica, chicos, si yo tengo un vector y un vector X, ¿no? ¿Cómo calculaba la componente de este vector X en la dirección del vector Y? Esas cosas no las resolvían en geometría analítica. ¿Cómo sabían quién era este vector? Se puede calcular con base en el ángulo, ¿verdad? Pero eso nos llevaba al producto punto, ¿verdad, Fernando? ¿Era quién? ¿No? ¿Era quién? Eso, ¿verdad? X punto Y entre la norma de Y, efectivamente, ¿verdad, Jesús Ángel? Entonces, fíjense, si yo quiero saber cuál es la componente de este vector F en la dirección del vector QP, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tengo que hacer F punto el vector, ¿no? Q menos P, producto punto, ahora sí es producto punto, porque ahora este es un vector, ¿verdad? Multiplicado o dividido, ¿no? Este es un escalar, multiplicado por el vector unitario, ¿no? Por el vector unitario en la dirección del vector Q menos P, ¿no? En realidad así se calculaba, ¿no? No era X punto Y, este era un escalar que multiplicaba a Y entre la norma de Y, ¿verdad? Esta era la manera, este era lo que se llamaba la componente, el vector o la proyección, ¿cómo le llamaban? Ya no me acuerdo bien si era la proyección o la componente, ¿no? Esta era creo que le llamaban la proyección de X sobre Y, ¿verdad? Esta era la proyección de X sobre Y, ¿verdad? Pensando en este vector, ¿no es cierto? Uh-huh. Era así, ¿no? Entonces aquí debería ser Q menos P entre la norma de Q menos P, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Y qué magnitud tiene esto? ¿Qué magnitud tiene esto? Bueno, pues su magnitud es la norma de este vector. La magnitud está dada por ¿quién? O sea, la norma de este vector, dado que este vector es unitario, nada más me queda que es el valor absoluto de f punto q menos p, ¿no es cierto, chicos? Esta es la magnitud, pero esto es tomando la magnitud sin signo, ¿verdad? Entonces, f, si yo más me fijo en f punto q menos p, en este producto punto, esto me da la magnitud, me da no solo la magnitud, su valor absoluto no solo es la magnitud, sino que el signo me dice algo, ¿verdad? Cuando este producto punto es negativo, ¿qué me está diciendo? En términos de la fuerza, ¿sí? Que este es el caso, ¿verdad? En este caso, este producto punto, ¿sí? Lo voy a poner aquí, en este caso, regresando a la situación que teníamos, ¿verdad? Si aquí estaba P y aquí estaba Q, ¿verdad? Si aquí estaba P y aquí estaba Q, y aquí era la fuerza F, ¿no? Este sería el caso en el que el producto punto sería negativo, ¿no es cierto? El producto punto sería negativo en este caso. ¿Y eso qué me dice? Esto me da la magnitud, pero el signo también es importante porque ¿qué me dice? ¿Cómo interpretan el signo? ¿Qué les dice que el hecho de que este sea negativo en términos de la fuerza que está actuando sobre el objeto que se está moviendo? ¿Qué es lo que les dice? Bueno, pues lo que dice es que en este caso la fuerza está actuando en la dirección contraria, ¿verdad? Al movimiento, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Está claro? Y de hecho, fíjense, hasta podemos decir ahora cómo es el producto punto si la relación entre P y Q fuera así, si ahora fuera P y Q así, si P y Q estuvieran así y las fuerzas F se están actuando así, ¿sí? En este caso, ¿qué tendríamos? ¿Cómo tendría que ser el producto punto? En este caso, ¿cómo tendría que ser el producto punto? Pues, F punto Q menos P, pues tendría que ser un número mayor que cero, ¿verdad? ¿No es cierto? Y eso interpretaríamos de que las fuerzas están actuando en la dirección del movimiento, ¿verdad? ¿Sí está bien? Y de hecho, cuando es cero, cuando el producto punto es cero, que aquí geométricamente, pues es cuando P y Q están a la misma altura, ¿no? Cuando P y Q están así, pues si el campo F está actuando en esta dirección, ¿verdad? O la fuerza F está actuando en esta dirección, pues en este caso tendríamos que F punto Q menos P, pues sí, ¿verdad? Resulta que la fuerza no está trabajando, ¿verdad? Ni a favor ni en contra, ¿no? Digamos que en ese punto, o a lo largo de todo este movimiento, la fuerza no trabajó, ¿verdad? Digamos, el campo gravitatorio no realizó ningún trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá el producto punto, ¿sí? El trabajo total dado por el campo de fuerzas, ¿no? El trabajo realizado por el campo de fuerzas sería ¿quién? Esta es la magnitud, dijimos, esto me da la magnitud, F punto Q menos P me da la magnitud,
¿verdad? Pero esto multiplicado por la norma de Q menos P, ¿verdad? Sería una forma de medir, este sería como el trabajo total realizado por el campo de fuerzas durante todo el movimiento, ¿verdad? Cuando el objeto va de P a Q. Esta cantidad sería el trabajo total realizado. ¿Están de acuerdo, chicos? Todo el mundo está de acuerdo en que esta cantidad sería el trabajo neto. Uh-huh. Por eso, cuando los puntos están de esta forma, como este producto punto es cero, pues decimos que el campo gravitatorio no realizó ningún trabajo, ¿verdad? ¿Sí está bien? Y este número tiene signo, ¿verdad? Puede ser menor que cero, ¿sí? En cuyo caso lo que estamos diciendo es que el trabajo realizado, su magnitud es el valor absoluto de esto, pero el hecho de que el signo sea negativo lo que nos dice es que el trabajo realizado por el campo de fuerzas en el movimiento, ¿verdad? Que fue de P a Q, fue un trabajo en contra del movimiento, ¿verdad? Y cuando es positivo, pues quiere decir que realizó trabajo, el campo de fuerzas realizó un trabajo a favor del movimiento. ¿Sí está bien, chicos? Entonces, ojo, voy a hablar ahora entonces del trabajo realizado por un campo de fuerzas, no por el trabajo realizado por la fuerza que mueve al objeto, ¿verdad? De lo que vamos a hablar es del trabajo realizado por un campo de fuerzas sobre un objeto que se está moviendo. Es decir, ahora en general, si yo tengo una curva, ¿sí? Si yo tengo una curva gamma, ¿de acuerdo? Y tengo un objeto que se está moviendo sobre esta curva gamma, en donde ese movimiento lo voy a representar por una función, ¿verdad? Que parametriza a la curva, ¿no? Es decir, tengo una función que me va dando los puntos de la curva, ¿verdad? Y que en realidad lo que me va diciendo es cómo me estoy moviendo sobre la curva, ¿verdad? Si este es gamma de A y este es gamma de B, ¿verdad? Pues entonces lo que sé es que esta función me representa la trayectoria seguida por un objeto que va del punto gamma de A al punto gamma de B a lo largo de esta curva gamma, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, ahora supónganse que, bueno, pues, el objeto pues, tendrá un motorcito, se mueve bajo el influjo de alguna fuerza, ¿sí? Pero ese no es el trabajo que me va a interesar. El trabajo que me va a interesar es el de un campo de fuerzas que está definido sobre cada punto de la curva. Es decir, voy a suponer que tengo una función definida sobre la curva gamma y que me asocia una fuerza, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, a ver, chicos, ¿cuál sería la forma, cómo debería de calcular el trabajo realizado por este campo de fuerzas a lo largo de esta curva gamma, siguiendo el movimiento dado por esta función? ¿Cómo calcularían el trabajo total, el trabajo neto? Esa es la pregunta que quisiéramos responder ahorita. Pues hay que tener cuidado, ¿no, Fernando? Porque fíjate que suponte que incluso, suponiendo incluso que fuera el campo gravitatorio constante, el campo gravitatorio constante, ¿no? Sí. Aun cuando esta función, por ejemplo, f de x, fuera una constante, ¿no? Pues de todas maneras, como que el trabajo realizado por este campo de fuerzas a lo largo de toda la curva no estaría dado por la norma, digamos, la norma de la constante. Suponte que este fue un vector c, ¿no? Suponte que este fue un vector c. Yo creo que no estaría dado esto por la longitud de la curva, ¿no? Porque observa que en cada punto puede ir cambiando, ¿sí? ¿Cuál es la componente de la curva en la dirección del movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, aquí el movimiento va acá y aunque la fuerza sea la misma, la componente cambia, ¿no?
Ujú. Ajá. De hecho, funciona lo que tú dices si mi curva fuera un segmento, ¿verdad? Si mi curva fuera un segmento, ¿sí? Si mi curva fuera un segmento y la recorriera de aquí para acá, qué es el caso que estoy analicé al principio, ¿verdad? De dos puntos. Pero ya en el caso general de una curva arbitraria, cuyo movimiento, ¿no? Está dada por esta función gamma, pues ya no es algo tan sencillo como esto, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo, chicos? Ujú. Ah, algo como lo que dice Irán, ¿verdad? Como lo que dice Irán. A ver, ¿cuál es la idea de fondo? Como lo que dice Bruno y como lo que dice Irán, ¿verdad? A ver, fíjense, entonces reproduzcamos lo que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos una curva, ¿sí? Una curva gamma, tenemos una parametrización de la curva gamma. Supónganse que ahorita es una parametrización bonita, ¿verdad? Que empieza aquí, va en esta dirección y termina aquí, gamma de B, lo hace bonito, pero también supongan que tienen definida una función, es decir, un campo vectorial sobre la curva, ¿no? Y ahorita si quieren, bueno, supónganse que todo es bonito, ¿verdad? Que es un campo, este, es una función continua o incluso derivable si hiciera falta, ¿no? Pero entonces, ¿qué es? ¿Cómo le harían para calcular el trabajo realizado por este campo de fuerzas a lo largo de toda esta curva gamma, siguiendo la parametrización gamma minúscula? Entonces, ¿cómo lo calcularían? Pues otra vez podemos hacer como este proceso de discretización, ¿no? Que hacemos cada vez que queremos calcular algo, sobre todo un pedazo, ¿no? Pero que pueden ir cambiando los valores de esta función, ¿verdad? Los valores de esta función pueden ir cambiando según el punto en el que esté. Entonces, ¿cuál es siempre el mecanismo? Recuerden que el mecanismo casi siempre es el siguiente, ¿no? Pensar que subdividimos en pedazos pequeños, ¿no? En pedazos pequeños, ¿sí? Lo cual se corresponde, si la parametrización es bonita, ¿verdad? Se corresponde con dar una partición aquí, ¿no es cierto? Ujú. Y entonces, para calcular el trabajo realizado por este campo de fuerzas, ¿qué es lo que podemos hacer? Ah, pues miren, podemos decir, vamos a suponer que a lo largo de todo este pedacito, ¿no? Digamos que, observen que estos puntos, ¿no? Los puntos de la curva son puntos de la forma gamma de TI, ¿verdad? Entonces, uno va a ser el gamma de TI menos 1, el gamma de TI menos 1, y el otro va a ser el gamma de TI, ¿verdad? ¿De acuerdo? Uno es así y otro es así, ¿no es cierto? Y entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, tomar un punto intermedio, ese lo voy a tomar de azul, ¿no? ¿Sí? Tomar un puntito intermedio, ¿de acuerdo? Que también es lo mismo que tomar un punto acá, ¿verdad? Tomar un punto por acá y pensar que ahora es un gamma de algún xi, ¿verdad? En donde el xi, donde el punto xi va a estar en el intervalo, ¿no? El punto xi pues, estaría en el intervalo ti menos 1 ti, ¿verdad? Uh-huh. Y decir, ahora voy a calcular la fuerza, ¿sí? El campo, la fuerza en ese punto, ¿sí? Voy a tomar la fuerza en ese punto, en gamma de xi, ¿sí? Gamma de xi, gamma de xi, y voy a suponer que a lo largo de todo este segmento, la fuerza que está actuando es la misma, ¿verdad? ¿Sí? Que eso es lo que hacemos cuando calculábamos integrales, ¿no? Por ejemplo, cuando queríamos calcular el área o el volumen, decíamos, vamos a tomar un rectángulo o un paralelepípedo cuya altura es constante, que eso era como suponer que la función era constante a lo largo de todo un subintervalo o a lo largo de un subrectángulo, ¿no? Entonces voy a suponer que a lo largo de todo este pedacito, ¿no?
¿no? Que a lo largo de todo este pedacito, pues esta es la fuerza que está actuando a lo largo de todo este pedacito. Entonces, a ver, chicos, ¿cuál sería el trabajo realizado? ¿Cuál sería el trabajo realizado por esta fuerza, ¿no? A lo largo de este pedacito de curva? ¿Sí? Y a lo mejor, en lugar de tomarme la curva, el segmentito, el pedazo de curva, me tomo el segmento que va entre los puntos gamma de TI menos 1 y gamma de TI, para, en lugar de tomarme todo el segmento sobre la curva, lo aproximo por el segmento que va de gamma de TI menos 1 a gamma de TI. Entonces, bajo estos supuestos, ¿quién sería el trabajo realizado? ¿Cómo calcularíamos el trabajo realizado? Eso se parece un poco a lo que hicimos acá, ¿no? Tomar dos puntos, un segmento, y una fuerza constante a lo largo de todo ese segmento, ¿no? ¿Y quién dijimos que era la fuerza? ¿Quién es lo que nos daba la medida de la fuerza? Ah, pues es esto, ¿verdad? Esta es como que la componente y esta es la distancia a la cual estoy aplicando, ¿no es cierto? Entonces, como que, puedo decir que el trabajo realizado de aquí a acá, ¿verdad? Ajá, exacto, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Que ese es el argumento que hemos venido usando todo el tiempo, ¿verdad, Sirgi? Entonces, como que debería ser F, ¿sí? F en gamma de xi y, y en lugar de tomar el pedazo de curva, pues me fijo en el segmento. Entonces lo multiplico por el gamma de ti menos gamma de ti menos 1, ¿verdad? Sí, el producto punto. Y esto, ¿verdad? Esto como que me da la idea de la componente que hay del campo F a lo largo del segmento que une los dos puntos. Bueno, pero como esta es la fuerza que se va a estar aplicando, esa es la magnitud y la distancia sobre la cual la está aplicando es gamma de ti menos gamma de ti menos 1, ¿verdad? A lo largo de toda esta, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, este numerito es una aproximación al trabajo realizado por este campo en este pedacito de curva, ¿verdad? Entonces, el trabajo total pues, sería como la suma de todos, ¿no? Este sería, digamos, el trabajo total, que voy a llamar T, realizado por este campo de fuerzas a lo largo de toda la curva, ¿no es cierto? Estoy como calculando cuál es el trabajo en cada pedacito. ¿De acuerdo? Pero pues otra vez, chicos, a ver, estas sumas evocan alguna integral, ¿les recuerdan? ¿Se parecen a las sumas de Riemann de alguna integral? Así, a ojo ya se ve que de qué integral estamos hablando. O no, miren, pues es más fácil. A ver, recuerden que todo el tiempo, esta diferencia, la diferencia gamma de ti menos gamma de ti menos 1, ya varias veces hemos dicho que esto se parece mucho a quién, chicos. Sobre todo cuando los puntos ti y ti menos 1 están muy cerca. ¿A quién se parece mucho? Ya lo hemos dicho muchas veces. Esto se parece mucho a la derivada en algún punto, ¿verdad? La derivada en algún punto, ¿por quién? Por ti menos 1, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Por ti menos ti menos 1, ¿verdad? Es una especie de diferencial, ¿verdad? Como dice Silgi, ¿no? ¿De acuerdo? Ya hemos argumentado varias veces cómo es que esto, y esto lo hacemos coordenada a coordenada, ¿no? ¿Se acuerdan? Nos fijábamos en cada coordenada aplicábamos el teorema del valor medio, y por eso llegamos a la conclusión de que estas diferencias se parecen a esto. ¿Sí recuerdan? Perdón, es que saben que aquí, a ver chicos, es que creo que aquí cometí un error. Aquí cometí un error porque cuando dijimos lo de la componente, estaba dividido por quién, aquí recuerden, la proyección,
Y esto se me olvidó ponerlo, ¿no? Sí, desde aquí, ¿no? Desde que queríamos calcular la proyección. Sí, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Sirgi? Y no me había dado cuenta, qué bueno que lo dice Sirgi. Aquí me faltó, ¿verdad? En realidad, esto, primero, fíjense, primero era quién. Déjenme, aquí se me olvidó, ¿verdad? Y nadie me dijo nada, se ve que los físicos ya se habían perdido, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes eran? Es realmente la proyección, la magnitud de la proyección, es esto, ¿sí? Multiplicado por, como decíamos acá, ¿verdad? El producto punto con Y, ¿sí? Dividido por la norma, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué me debería de quedar? ¿Qué me debería de quedar, chicos? Creo que esto debería ser algo así como, hecho la proyección, eso es, ¿verdad? Puedo, finalmente me debería quedar algo de este estilo, ¿no, chicos? Exacto, 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 ¿verdad? En eso me estaba equivocando. Muchas gracias, Silgi. Me debería de quedar finalmente, ¿verdad? Me debería de quedar finalmente me debería de quedar nada más, es nada más F punto Q menos P, así se calcula, ¿verdad? Es decir, entre la norma, ¿no? A lo que tenemos que hacer es unitario el vector, ¿no? Tenemos que hacer unitario el vector, ¿sí o no? Y entonces esto es lo que refleja, ¿sí? La componente, ¿verdad? El valor absoluto de esto es la magnitud, ¿no? ¿Sí? Pero esto es lo que me dice, cómo es la componente de f a lo largo del vector q menos p, ¿verdad? ¿Sí? Está dada por esto, ¿no es cierto? Ujú. Y sí, entonces aquí estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Entonces aquí tendría que haber puesto, fíjense, por un lado, hacer el vector unitario, ¿no? Bueno, ya no debía haberlo borrado, pero bueno, es f punto, el vector unitario aquí, ¿no? Gamma de ti menos gamma de ti menos 1, ¿verdad? Y esto multiplicado por la distancia, ¿no? Esto me da la magnitud, sí, la magnitud de la fuerza que estoy aplicando, y esto es la distancia a lo largo de la cual estoy aplicando la fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Pero además esta es una magnitud con signo, ¿verdad? Ya decíamos el signo cómo se interpreta, ¿no? Si este número fuera negativo, pues quiere decir que actúa en dirección contraria al movimiento, y si es positivo, es a favor, y si es cero, pues quiere decir que no actúa, no trabaja, ¿verdad? En la dirección del movimiento. Y entonces, ¿quién queda, chicos? Efectivamente, como dice Silgi, ¿verdad? Estas sumas, a final del día, nada más me quedarían, eh, bueno, la voy a mover aquí, pero estas sumas, en realidad, que solo quedan, que son las sumas, desde i igual con 1 hasta acá, se cancela este con este, ¿verdad? Y nada más quedan estas sumas, f de gamma de xi por punto gamma de ti menos gamma de ti menos 1, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? ¿O ya los perdí? Ya se me perdieron por ahí. No me digan que estoy perdiendo, porque lo único que hice fue decirles mal lo de la proyección, ¿verdad? Decirles mal lo de la proyección. Ujú, ujú. Entonces, a final del día nada más queda la magnitud, es x punto y, ¿verdad? Porque este es un vector unitario. Entonces nada más es x punto y, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, x punto el vector unitario, ¿verdad? Esta magnitud se pone aquí adentro, ¿verdad? Y este es multiplicado por el vector y, esto era lo que nos daba la componente. Entonces, esto es lo que nos da la componente a lo largo del vector y, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Eso es lo que hice mal, ¿verdad? Ahorita. ¿Estamos? Fue un poquito de geometría analítica, también ya no me acuerdo de geometría analítica, ¿no? Ujú.
¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, bajo este supuesto, entonces estas sumas, bajo esta aproximación, esta manera de aproximar este vector, ¿sí? Ni yo, ¿verdad, Bruno? Pero yo tengo más disculpa. Yo llevé geometría analítica hace como 50 años. Ustedes llevaron geometría analítica hace un poco menos. No, no es cierto, yo tampoco tengo disculpa. Entonces, eh, cambiando este vector por esto, ¿verdad? Pues que, entonces fíjense, me quedan sumas de este estilo, ¿no? Desde i igual con 1 hasta acá. ¿De quién? De la función f, ¿sí? En gamma de xi i, punto, la derivada, ¿verdad? Punto xi i por ti menos 1, ¿no? Y ahora sí, estas integrales, ahora estas sumas, sí se parecen a sumas de Riemann de una función, de una integral, ¿no? Estas sí son las sumas de Riemann de una integral. ¿La integral de quién, chicos? ¿La integral de quién sería? ¿De quién sería? Estas sumas se parecen a las sumas de Riemann de una integral. ¿De qué integral? Pues aquí está una función. Esta es la función, ¿verdad? Y este es como el diferencial de t, ¿no? Entonces es la integral. Estas sumas se parecen en realidad ¿a quién? A la integral de a b, porque esto es una partición del intervalo AB. ¿De quién? De f en gamma de t, punto gamma prima de t, dt, ¿verdad? Entonces, este numerito es el que podemos decir que nos da la medida, esto nos calcula, esta integral nos calcula el trabajo realizado por el campo de fuerzas F sobre la curva gamma que está parametrizada, o cuyo movimiento está parametrizado por esta función gamma, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo los físicos? ¿O ya? Sí, ¿verdad? Eso, sí, electromagnetismo. Seguramente van a empezar a entender muchas cosas de electromagnetismo dentro de poco. Entonces, chicos, Julia, la noto muy callada, no sé si ya te perdí, Julia, Andrés, no sé si anden por ahí o ya los perdí, ya los perdí, ya perdí, o Andrés ni siquiera estuvo nunca con nosotros hoy, ¿verdad? Julia, ya la perdimos, ya la perdimos. Sí, bueno, la doctora también la perdimos. Uy, perdimos a mucha gente. Bueno, es la lluvia, yo creo, ¿verdad, Silvi? En fin, qué lástima que los perdimos. Pero bueno, entonces, esta es la idea, digamos, es una motivación para definir en general, en términos estrictamente matemáticos, ¿verdad? En términos estrictamente matemáticos, vamos a definir una integral, ¿verdad? Que sí, es lo siguiente, es decir, dada una curva gamma en Rn, una curva suave por pedazos, ¿no? Una curva suave por pedazos, parametrizada por una función, ¿no? También suave por pedazos, ¿sí? Una función suave por pedazos, y una función f definida sobre la curva gamma. En realidad siempre vamos a tener funciones definidas sobre conjuntos más grandes, ¿verdad? De Rn en Rn, que no es más que una forma de representar a un campo vectorial. Entonces, vamos a dar la definición de qué es la integral del campo F sobre la curva gamma según la parametrización gamma. Y la notación que vamos a usar es poner F punto de gamma. Y espero que eso del F punto de gamma les quede claro por qué usamos esta notación. Esto va a estar definido como ¿quién? Pues como la integral de a b de F, ¿sí? De F en gamma de t
punto gamma prima de t, punto gamma prima de t, dt, ¿verdad? ¿Sí? Este es el concepto en abstracto de qué significa la integral de un campo f sobre una curva gamma que está parametrizada por gamma minúscula. ¿De acuerdo? Y así le llamamos, ¿verdad? La integral de f sobre la curva gamma según la parametrización gamma minúscula, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Bueno, y pues la motivación principal, una de las motivaciones principales de este concepto, pues tiene que ver con el concepto de trabajo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, lo que vamos a ver, si quieren ahorita, son algunos ejemplitos, ¿no? Vamos a ver, vamos a terminar con un ejemplito para ver qué pasa, cómo calcular estas integrales, y ustedes... No, ¿verdad, Bruno? Ya no se puede, ¿no? Porque, por ejemplo, este producto punto, pues no tendría sentido, ¿verdad? No hay un producto punto de un vector en Rn con un vector en Rm, ¿no? Sí, por eso es de un campo de Rn en Rn, ¿verdad? Sí, Bruno, ¿estamos? Ok, entonces miren, chicos, vamos a ver, les digo, vamos a seguir suponiendo que tenemos el campo, ¿sí? Tenemos el campo en R2, lo voy a definir en todo R2, ¿no? De R2 en R2, como el campo vectorial, como el campo gravitatorio en escalas pequeñas, ¿no? Es decir, f de xy es algo de la forma 0, menos g, ¿de acuerdo? En donde, bueno, supónganse que g es la constante gravitatoria, que pues, es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, a ver, chicos, la idea es calcular la integral de f, ¿sí? Sobre una curva gamma, dada una parametrización, y les voy a ir diciendo quién es esta curva gamma y cómo la parametrizamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero un caso muy sencillito, ¿sí? Vamos a calcular esto, en donde el primer caso que vamos a hacer es calcular esto, es en donde gamma, ¿sí? Gamma es el segmento que, a ver si todo el mundo recuerda la notación, que va del vector, del punto 0,0 al punto 1,1. Es decir, geométricamente es pues, muy sencillito, ¿verdad? El segmento que va de este punto al punto 1,1, ¿no? Este segmento. Y vamos a parametrizarlo, ¿sí? Vamos a parametrizarlo, es como si fuera la gráfica de la identidad, ¿verdad? Pero estamos pensando como la curva, ¿no? ¿Sí? Y vamos a dar una parametrización que empiece en el 0,0 y que termine en el 1,1. Es decir, vamos a pensar gamma de t como ¿quién? Pues un poco como dice Fernando, creo, ¿no? El t, t, ¿no? Poniendo la parametrización t, t, ¿verdad? En donde t, pues está en el intervalo 0,1, ¿no? ¿Verdad? Esto me parametriza esta curva, ¿verdad? ¿Sí? Y empieza aquí y termina acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Entonces, ¿cuánto vale la integral de este campo f sobre esta curva gamma? Esta es la curva gamma, ¿verdad? El segmento, según esta parametrización. Bueno, pues está más o menos sencillo, ¿no? Según la definición, ¿qué es lo que habría que tomar? Es la integral sobre el dominio donde está la parametrización, tomar f de gamma de t, punto gamma prima de t, ¿verdad? Que esto pues es la integral de 0 a 1, f en gamma de t pues sigue siendo 0, menos g, ¿verdad? Y la derivada pues es el vector 1,1, ¿verdad? De t, ¿no? Y esto pues ¿cuánto nos queda, chicos? Nada más nos queda la integral de 0 a 1 de menos g de t, ¿verdad? Que bueno, pues esto simplemente nos queda ¿cuánto? Menos g, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces, este es el trabajo realizado, lo cual tiene sentido que nos haya dado un número negativo, ¿verdad? Tiene sentido que nos haya dado un número negativo. ¿Por qué? Porque el campo de fuerzas está actuando, ¿sí?
en contra del movimiento, ¿verdad? Estamos diciendo que vamos de aquí para acá, ¿no? Entonces, pues actúa como de esta manera. ¿Estamos? Sí, sí. También se coincide y todo va bien, incluyendo con ¿cómo se llama? El signo, ¿no? Por cierto que Fernando observa que si tú te fijas, el trabajo realizado no fue algo así como la fuerza multiplicado por la distancia, o sí. Aquí también se puede ver como eso, ¿verdad? Pero no fue G por raíz de 2. ¿Por qué me quedó nada más menos G? ¿Por qué no, cuánto mide la distancia de este? ¿Cuánto es la longitud de esto? De la curvita en la que estoy trabajando, ¿cuánto mide la longitud de gamma en este caso? Raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ese es el punto, ¿verdad? Que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la componente de la fuerza, ¿verdad? Sí, la componente de la fuerza en esta dirección. Ah, si la sacamos, algo así como, ¿quién es la componente del vector 0, menos g en la dirección del vector 1,1, ¿no? Que ese es como el vector que define la dirección, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué dijimos? Pues dijimos que es quién. Entonces ya todo va a checar, ¿verdad? Porque teníamos que tomar la fuerza multiplicado por un vector unitario, ¿no? El 1,1 entre quién. Bueno, un vector unitario en la dirección del vector 1,1, pues es quién. Es el 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Esta es, ¿verdad?, la componente de la fuerza, o la magnitud, digamos, de la componente en la dirección del movimiento, que va a ser negativa, es decir, esta va a ser menos g sobre raíz de 2. Ah, y multiplicada, menos g sobre raíz de 2, multiplicada por la longitud, ¿verdad?, que era raíz de 2, pues nos da exactamente la misma menos g, ¿verdad? ¿Sí está bien? Esto comprueba que nuestra integral sí calcula el trabajo, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo, chicos? Ah, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a cambiar de trayectoria. ¿El vector cuál? Este vector, Bruno, este es es como si hubiera tomado el vector Y, el vector que va del 0, 0 al 1, 1, ¿no? El vector que va del 0, 0 al 1, 1, pues cuando haga la resta, y luego lo hago unitario, ¿no? Para saber la magnitud, la componente lo hago unitario, ¿no? ¿Sí está bien, Bruno? Perfecto. Bueno, ahora hagamos la misma integral, pero ahora vamos a cambiar de curva. Ahora vamos a suponer que gamma, ¿sí? Vamos a suponer que gamma es la misma que une el punto 0, 0 con el punto 1, 1, pero vamos a pensar que es el pedazo de la gráfica de la parábola, ¿sí? Mi curva gamma corresponde con ser de esta parábola y igual a x cuadrada. Ese es gamma, ¿de acuerdo? El pedacito de la parábola que va de este punto a este punto. Esa es la curva gamma. ¿Quién sería una parametrización bonita? Ah, pues ya dijo Fernando rápidamente, ¿verdad? Gamma de t igual a t, t cuadrada, ¿verdad? O sea, la componente y es el cuadrado de la componente x, ¿verdad? Con t entre 0 y 1, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿quién sería el trabajo realizado por el mismo campo de fuerzas, F, pero siguiendo esta trayectoria? Ah, bueno, pues dijimos que es la integral de F sobre gamma, punto de gamma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, pues según la definición, esto debería de ser la integral también de 0 a 1, ¿de quién? De F de gamma de t, punto gamma prima de t, ¿verdad? Que en este caso particular, ¿esto cuánto queda? Queda la integral de 0 a 1, f evaluado en gamma de t sigue siendo el vector 0, menos g, y la derivada, ¿quién es? Es 1, 2t,
de t, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Y entonces, ¿esto quién queda? Ah, pues esto queda la integral de 0 a 1 de menos 2gt de t, ¿verdad? Y bueno, y que esto pues ya está, ¿verdad? Está fácil, ¿no? Esto es menos g y la integral de 2t pues es precisamente t cuadrada, ¿no? Valor de 0 a 1 y que me queda otra vez menos g. ¿Cómo ven? Otra vez, el trabajo realizado a lo largo de esta curva ahora, pues nos dio el mismo que el trabajo realizado a lo largo del segmento. ¿Cómo ven? Ah, esa es una pregunta muy interesante. Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, a ver, vamos a ver, chicos. Vamos a tomar otra trayectoria. Vamos a tomar otra trayectoria. Están diciendo cosas, todos están diciendo cosas que son ciertas. Hablando de campos como los que están en la naturaleza, ¿verdad? Y que a esos se les llama de cierta forma. Se les llama campos conservativos, ¿verdad? Pero bueno, no se me adelante. Vamos a hacer, el campo gravitacional es un campo conservativo, aunque no estamos tomando el gravitacional estrictamente, ¿verdad? Estamos tomando una aproximación al gravitacional, ¿verdad? Ah, claro que sí, ¿verdad? Sí, sí. Si hubiéramos calculado el trabajo del 1,1 al 0,0, pues entonces daría G, ¿no? ¿Verdad? Daría G. Tendría que dar G, ¿verdad? Ujú. Pero a ver, miren, nada más para terminar el ejemplo, voy a tomarme otra curva, ¿sí? Voy a tomarme una curva a calcular el trabajo realizado, pero ahora también que va del 0,0 al 1,1, pero ahora me voy a tomar como mi curva una curva suave por pedazos. Voy de aquí para acá y luego de aquí para acá. Esa es mi curva gamma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Ah, bueno, no, algo más sencillo, perdón, algo más, no, algo que no me implique ahorita una curva suave por pedazos. No, mejor algo más sencillo. Que sea un pedazo de circunferencia, que sea el pedazo de circunferencia, chicos. El pedazo de circunferencia que va de aquí para acá. No la parábola, sino que este sea un pedazo de circunferencia. Es decir, aquí hay una circunferencia, este es un segmento de la circunferencia. Esa va a ser gamma. ¿De acuerdo? Esa va a ser gamma. ¿Quién sería una parametrización? ¿Quién sería una parametrización de esa gama, de ese pedazo? ¿Quién me dice quién sería una parametrización? Eso, ¿verdad? Es como la circunferencia con centro en el origen trasladada hacia arriba, ¿verdad? Sí, en la coordenada y la trasladamos, ¿no? Entonces sería algo así como coseno t y seno t, pero pues le sumamos un 1, ¿verdad? Porque la coordenada y la estamos subiendo 1, ¿verdad? Entonces está para t, ¿en dónde, Bruno? Para t, ¿en dónde? ¿Cuánto, en dónde tendría que variar t? O teta, como tú dices. Ah, 3 medios de pi, ¿verdad? O también lo puedes poner, ¿verdad? De menos pi medios. También lo podemos poner de menos pi medios a 0. ¿A poco no? Esa sería otra forma, ¿no es cierto? Y sí estamos bien, ¿no? ¿Cuánto vale gamma? ¿Cuánto sería el punto gamma de de menos pi medios? ¿Cuánto vale gamma de menos pi medios? ¿No sería como coseno de menos pi medios, coma, seno de menos pi medios más 1? ¿Cuánto vale el coseno de menos pi medios? Ese vale 0, ¿no? ¿Y cuánto vale el seno de menos pi medios, chicos? Vale menos 1, ¿no? Más 1. Pues estoy en el 0, 0, ¿no? ¿De acuerdo? Y gamma de 0, pues es coseno de 0, seno de 0 más 1, ¿verdad? Este es 1,
este es 1 y este es 0, entonces me queda el 1, 1, ¿no? ¿Sí estoy bien? Entonces, esta curva sí parametriza y empieza aquí y termina acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la integral? ¿Cuánto vale la integral sobre la curva gamma del mismo campo F según esta parametrización? Ah, bueno, pues vamos a hacerla, ¿no? La vamos a hacer aquí. Aquí nos cabe. ¿Quién sería? Otra vez. Sí, ¿verdad? Es muy importante, ¿no? Es muy importante ver dónde empieza y dónde termina, qué recorrido hace, ¿verdad? Porque vamos a ver que en cierto sentido, bajo qué condiciones no depende de la forma del recorrido, pero no es lo mismo calcular, por ejemplo, la integral. Si yo recorro, por ejemplo, esta curva, voy, llego, regreso y regreso de nuevo, ¿me dará lo mismo? O en una circunferencia, ¿no? En una circunferencia. Da lo mismo recorrer una circunferencia si la recorro en esta dirección que si la recorro en esta. Para cualquier campo F, ¿verdad? Dará lo mismo. Sí es importante la trayectoria que estemos siguiendo, ¿verdad? En general sí es importante, pero vamos a ver un teorema, vamos a ver un resultado que nos dice bajo qué condiciones da lo mismo, ¿verdad? No depende tanto de la curva gamma, ¿no? Tanto de la parametrización gamma. ¿De acuerdo? Pero en general sí, ¿verdad? En general sí tenemos que ser cuidadosos. Bueno, y ahorita estoy describiendo las curvas, ¿no? ¿Sí? Estoy describiendo las curvas. Entonces, por eso insisto en decir, empieza aquí y termina acá, porque estoy diciendo curvas que todas empezaron aquí y terminaron acá, ¿verdad? La recta, la parábola y ahora la circunferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a ver, chicos, pues según la definición, esto sería, ¿qué cosa? La integral de menos pi medios a 0, ¿de quién? De f en gamma de t, punto la derivada. ¿Quién es la derivada, chicos? ¿Quién es la derivada? Rápidamente, ¿qué nos da? Menos seno de t, coseno de t, ¿verdad, chicos? De t, ¿no? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Ok, ¿y esto cuánto me queda? ¿Y esto cuánto me queda? Bueno, pues es la integral de menos pi medios a 0. Este vector sigue siendo el vector 0, menos g, ¿verdad? ¿Sí? Y punto, pues menos seno de t, coseno t, de t, ¿verdad? ¿Y esto cuánto queda? Pues queda la integral de menos pi medios a 0, nada más de quién? De menos g coseno de t, ¿verdad? De t. ¿Y esto cuánto queda, chicos? Queda menos g, queda la integral de menos coseno. ¿Quién es la integral de menos coseno, chicos? Menos el seno, ¿no? Va a ser menos el seno de t evaluado de menos pi medios a 0. ¿Sí está bien? ¿Y cuánto quedó, chicos? En 0 esto es 0, y en menos pi medios es menos 1, seno de menos pi medios es menos 1 con este menos, me queda nada más menos g. Dio lo mismo, ¿verdad? Dio lo mismo. Qué comportamiento, ¿verdad? Tan chistoso, chicos. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Que haya dado lo mismo. Ah, hay algo más profundo ahí, ¿verdad? Ah, exacto, tiene que ver más que con el sentido, con la función, en este caso con la función f, Silgi. Tiene mucho que ver con eso, ¿de acuerdo? Y eso es una de las cosas en las que nos vamos a concentrar fundamentalmente. Tratar de caracterizar aquellos campos. Es algo más que eso, Bruno. Vamos a ver que es algo más que eso. ¿Sí? No, en particular, los campos constantes sí lo satisfacen, ¿verdad?
pero es algo más que eso, ¿sí? De hecho, los físicos, a los campos de fuerzas que satisfacen esta propiedad, básicamente, ¿cuál es la propiedad? No, sí, 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 algo más importante. A los físicos cuando dicen que tienen un campo de fuerzas actuando por ahí, ¿verdad? Tienen un campo de fuerzas actuando, ¿sí? Y bajo ese, no, Bruno, no le van a dar, creo, no le van a dar, ¿sí? Tampoco, tampoco, pero miren, les quiero decir lo siguiente. Cuando ustedes tienen que un campo de fuerzas es tal que, tienen dos puntos, y toman cualquier par de curvas que empiecen aquí, supónganse que esta es una gama 1, y toman una gama 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y toman algo así, ¿verdad, Fernando? Se les llama conservativos, pero van a ver por qué hay una caracterización. Los físicos lo definen como conservativo, ¿de qué manera? Justo si pasa lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que si yo tengo P y Q, ¿no? Tengo un par de puntos P y Q, y cualquier par de curvas, gamma 1 y gamma 2, y parametrizaciones gamma 1 de gamma 1, que empieza en P y termina en Q, y otra parametrización gamma 2 de la curva gamma 2, ¿sí? Que también empieza en P y termina en Q, ¿sí? Y resulta que siempre da lo mismo, que este integral, que este trabajo es lo mismo que este trabajo, ¿sí? Y que no importa pues quiénes sean P y Q. Entonces hay un concepto que dicen, los campos de fuerzas F que satisfagan esta propiedad le llaman campos conservativos, ¿verdad? Les llaman campos conservativos o fuerzas conservativas. Aquellos campos que satisfacen básicamente esta propiedad, ¿verdad? Que si toman P y Q, y toman cualquier curva, una curva gamma 1, una curva gamma 2 y parametrizaciones, que cumplan esto siempre, si esto siempre se cumple, entonces dicen que los campos son conservativos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ya lo veremos la siguiente clase. Entonces vamos a parar la grabación.